Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, continuando entonces la preparación porque vamos a hacer un laboratorio, ustedes lo van a desarrollar en sus casas y la idea no es que ustedes se vayan a exponer. Les debo decir, cuando uno es docente, uno es el primer respondiente ante una actividad de laboratorio o ante cualquier actividad que ustedes desarrollen. En ese sentido, nada de ponerse pues a experimentar absolutamente nada que no sea la indicación que yo les haya presentado o que les vaya a presentar. Este laboratorio es muy sencillo, voy a dar unas normas generales que aunque no estemos en la universidad pedagógica es bueno tenerlas en cuenta, ¿sí? Para cuando entremos, porque parece ser que las cosas pronto se van a retomar, entonces es mejor que nosotros conozcamos. Bien, un poquito hablando de seguridad en el laboratorio, en la universidad pedagógica, en el laboratorio de biología. Esta es una charla que sí o sí siempre se les realiza a los estudiantes desde el primer semestre. Bien, algunas normas de conducta. Jamás consumir alimentos y bebidas en el interior del laboratorio. ¿Qué pasa con eso, chicos? Ustedes saben que normalmente en donde se desarrollan las prácticas es porque hay unos mesones y en estos mesones en ocasiones pueden haber derrames de ácidos, derrames de algunos hidróxidos, que fue lo que decía en el video anterior, y estos son supremamente corrosivos para la piel. Entonces, aunque nosotros lleguemos, siempre debemos estar seguros que no debe quedar ningún reguero, y si lo hay, entonces con mis guantecitos puestos, con mi bata, porque siempre que yo ingreso al laboratorio debo ingresar con bata, debo hacer aseo por seguridad. Si bien es cierto, hay chicos que en ocasiones o chicas que tienen problemas de hipoglicemia o diabetes y en ocasiones tienen que comer seguido. En ese sentido, pues uno puede dar un permiso para que consuman algo que no se demore mucho, pero deben salir del área del laboratorio, no para que entren o no para que yo no los voy a castigar, prefiero que salgan y se coman una galleta afuera, pero no dentro del laboratorio. En el laboratorio sí me molesta porque pone en riesgo su seguridad y no es necesario que tengamos que estar corriendo por alguna situación y un mal manejo. Estudiar siempre la guía para entender los procedimientos que se van a realizar. Bien, la guía es básicamente lo que yo les voy a socializar el día de la clase, siempre, para que ustedes de alguna manera tengan conocimiento previo a la realización del laboratorio de qué es lo que deben hacer. Emplear los equipos según las instrucciones o los procedimientos operativos estandarizados. Bien, allá contamos con algunos equipos. Hay algunos que tienen las indicaciones del manejo, directamente están allí colocadas. Sin embargo, y si hay dudas, porque en ocasiones los lenguajes no son fáciles de comprender, entonces pregunten. Están los auxiliares de laboratorio. En la mañana cotidianamente está Alba Luz Benítez, en la tarde está Ricardo, y pues siempre van a estar acompañados de un profesor, porque para poder ingresar al laboratorio deben tener autorización de los profesores. Entonces, si hay alguna duda, con el mayor gusto, desde que podamos resolverles, les colaboramos. Siempre aclare las dudas, siempre investigue o resolverlas con el docente. Ante una emergencia, siempre evacuar el laboratorio siguiendo un plan de evacuación que tiene la universidad. Es necesario no solamente para este espacio, sino que ustedes reconozcan cuáles son las salidas que tienen los edificios y cómo debe realizarse. En esta realidad que nosotros tenemos y debido a las dinámicas que en ocasiones surgen en la universidad, ustedes saben bien que a veces hay que evacuar de manera inmediata. Entonces, si hay niñas que de pronto estén en embarazo o si hay personas que tengan problemas de movilidad, son los primeros que salen. Y aunque la práctica no se haya acabado, lo primero es su seguridad. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta ese tipo de cosas. Bueno, siempre, siempre, no importa si la práctica quedó a medias, después miraremos si la podemos realizar. Pero hay que proteger
la vida de ustedes. En cuanto a la información y la prevención son claves. Sí o sí, siempre que ingresen al laboratorio deben tener una bata. La bata, pues en lo posible manga larga, ¿sí? En Tierra Caliente sí utilizan manga corta, pero acá no. Los guantes, ¿sí? Hay personas que son alérgicas al látex, entonces pues utilizarlos de nitrilo como aparecen allí en la representación, en la fotografía. Ahora sí que siempre tenemos que tener tapabocas y por supuesto gafas, monogafas, ¿sí? Estas gafitas de alguna manera nos brindan una seguridad, que como quiera que sea, si de pronto hay una proyección o salpica algo, pues mejor que se me dañen las gafas, pero no mi vista. Entonces siempre tratar de tener monogafas. No son muy costosas, valen como 5.000 pesos nomás. Y ahora más en estos tiempos pienso que yo creo que varios vamos a tener no solamente monogafas, sino además caretas más amplias para protegernos, ¿no? Bien, tenemos unas duchas, ¿sí? Estas duchas se accionan jalando estas duchas, se accionan jalando esto hacia la parte inferior. No es un juego, no son para jugar. Básicamente se utiliza si es que hay un derrame, una persona que esté teniendo un accidente, inmediatamente se jala hacia abajo y cae bastante agua. La idea es que le caiga a chorro para que enjuague. Como les dije en el inicio, tanto los ácidos como las bases ocasionan bastantes daños, son corrosivos. En esta misma ducha, en la parte inferior, hay un lavaojos, que es este que ustedes observan aquí. Ese lavaojos, jalando hacia atrás, esa palanquita que ustedes ven ahí, le echa mucha agua en la carita, en los ojos, porque precisamente es una de las partes que desafortunadamente más nos lesionamos. Siempre debe haber un extintor, mínimo uno, ¿sí? Nosotros tenemos uno en el área de clases y uno en el área de los reactivos de laboratorio, o sea, en el bodegaje de laboratorio. Siempre, siempre. Para la vida misma es necesario aprender a manejar un extintor. Siempre tienen que estar cargados, no deben estar vencidos, eso por política institucional debe ser así. Bien, hay un rombo de seguridad que ustedes muy seguramente han observado, ¿sí? Cuando ven pasar algunos camiones que de pronto transportan gases, como por ejemplo oxígeno. Entonces, en ese rombo de seguridad, digamos que es a nivel internacional, el rojo que significa inflamabilidad, el amarillo que significa reactividad, que básicamente, de acuerdo a la explicación que acabamos de recibir, el flúor estaría por ahí, ¿no? Es el más reactivo, es el que más quiere estar ahí. El incoloro, que son muchas veces algunos reactivos especiales, y el azul, que son peligrosos para la salud. Entonces, dependiendo del rombo, digamos, los colores que se encuentren activos en los rombos, en el rombo mismo, pues se sabe cómo es de alguna manera. Así yo no sepa qué reactivos van en ese carro. Si yo llego a ver que hay un rojo, pues mejor me alejo porque seguramente puede llegar a estallar. O si es un azul, que hay riesgo para la salud, entonces si me acerco entro en riesgo, y si no, pues entran las personas que conocen de manejo y que ya reconocen que hay algún reactivo que me puede hacer daño. Bien, ¿qué es un reactivo? Entonces, para que lo tengamos claro, un reactante o un reactivo en química es toda sustancia que interactúa con otra en una reacción química. Ustedes van a hacer eso, entonces lo que van a hacer es conseguir un extracto de una planta sencillito, ¿sí? Y ese extracto lo van a enfrentar a sustancias de uso cotidiano. Eso no tiene mayor complicación. Ese va a ser el laboratorio que ustedes van a realizar. Y van a ver unos cambios que son cualitativos, es decir, por cualidad. Van a empezar a ver colores, cambios de colores. Entonces, no siempre las reacciones son tan evidentes, ¿sí?
Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden combinar agua con alcohol y de pronto no se alcanza a observar bien, sino apenas la miscibilidad de los líquidos ahí, pero no es que se observe un mayor cambio. Ambos transparentes continúan igual, no va a haber nada. Pero el laboratorio que tenemos en cuanto a identificación de pH de sustancia de uso cotidiano, ahí sí van a ver algunos. Entonces interactúa con una reacción química que da lugar a otras sustancias con otras propiedades, ¿no? Características y conformación distinta, denominadas los productos de una reacción o simplemente productos. Bien, la imagen representa algunos reactivos, así son cotidianamente los reactivos que nosotros tenemos en el laboratorio. Tienen unas etiquetas, es clave leerlas siempre, siempre las etiquetas, y siempre es clave además que todo lo que yo esté trabajando, todo esto debe estar marcado, absolutamente todo, porque de pronto llega un niño y cree que es gelatina de uva, entonces es peligrosísimo, es mejor siempre, siempre, uno no puede dar por hecho de que todos saben lo que yo esté trabajando, ¿sí? Además es un desperdicio también, cada reactivo tiene de alguna manera su impacto con el entorno, entonces el hecho de que yo no etiquete hace que esa sustancia, como quiera que sea, se retorne al, al medio ambiente y muy seguramente tenga su impacto, cuando precisamente podría de hecho utilizarla dentro del mismo laboratorio. Entonces mejor siempre, siempre etiquetar. Bueno, estos son unos pictogramas que se manejaban hace muchos años atrás. Si se dan cuenta, pues entre este, por ejemplo, que, a ver, entre este que dice muy tóxico y este aquí solamente era un más que lo que había de diferencia. Lo mismo este entre nocivo una N y este que era irritante, o este inflamable e inflamable más fácilmente inflamable. Entonces, aunque algunos se mantuvieron, algunos pictogramas, otros cambiaron. Los muestro porque aún hay varios reactivos que se manejan y que son mantienen estos pictogramas que son los antiguos. Entonces es necesario que aprendan tanto los antiguos como los nuevos. ¿Cuáles se mantuvieron? Se mantuvo este corrosivo, el explosivo, este medio ambiente, varios. Entonces ya vamos a ver enseguida. Entonces ustedes, para que por favor siempre que elaboren las fichas de seguridad, que es una de las cosas que cotidianamente les van a pedir, ¿qué es eso de fichas de seguridad? Ya al final de la presentación les muestro, es un pequeño resumen del manejo de reactivos. Entonces uno de alguna manera les pone de tarea que se familiaricen, que investiguen con qué reactivos es que vamos a trabajar, para que ustedes mismos conozcan los posibles peligros a los que se van a ver enfrentados. Eso uno lo hace previo al laboratorio para que aparezca. Bien, estos son los otros pictogramas, estos son los actuales. Si se dan cuenta, se mantiene entonces el de explosivos, líquidos inflamables, comburentes se mantuvo, se añadió este otro que es de gases comprimidos, ¿sí? Corrosivos para metales se mantuvo, toxicidad agudo, corrosión cutánea, este y este, ¿sí? Tanto de metales como corrosión cutánea, irritación cutánea, muy seguramente los ácidos y las bases tendrían estos, y pilas, peligro por aspiración. Hay varios reactivos que la gente desafortunadamente no por falta de precaución los hace de pronto los huele directamente, y hay algunos como los solventes, por ejemplo los marcadores que tienen unos solventes son muy irritantes y pueden llegar a quemar las mucosas. Es bastante peligroso y hay algunos que llegan a quemar mucho más, entonces hay que tener en cuenta cómo usted también de alguna manera percibe los olores de un reactivo, ¿sí? Uno no debe oler directamente, ay, ¿a qué huele? Eso estaría mal. Uno debería sencillamente abrir el reactivo, ¿sí? Y básicamente abanicar la manito para que el aroma
pueda sentirse. Ya con eso, ya tú tienes el olor ahí percibido. No se debe hacer directamente, es muy peligroso. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes poco a poco van a ir aprendiendo. Bien, y peligrosos para el medio ambiente. Muchos son oxidantes fuertes y desafortunadamente al ser oxidantes fuertes capturan buena parte de las moléculas de oxígeno y si nosotros los enviamos al agua, pues imagínense cuántas especies se podrían llegar a morir, ¿sí? Nótese que ahora se tienen otros pictogramas nuevos, se deben aprender tanto de los usados debido a que la mayoría se mantienen con los pictogramas anteriores. Entonces apréndanselos porque esto sale también dentro de los partes. Las etiquetas, pues lo que yo les decía, hay una información básica, siempre toca etiquetar. En este caso tenemos la fecha, qué reactivo es, ¿sí? A qué concentración, es bueno colocarlo, la cantidad que hay y si hay observaciones específicas, ¿sí? Entonces aquí sabemos que es una acetona, si no estoy mal, bueno, es irritante. Siempre que se vaya a utilizar el reactivo, siempre se debe consultar la ficha técnica o si no se tiene la ficha técnica, pues uno consulta en internet y hace la ficha que yo les solicito, que es mucho más resumida. Bien, hay unas frases de peligrosidad que en los reactivos se colocan. Las frases R, que significan los riesgos específicos, y las frases S, que son las frases de seguridad. Las frases R significa que provoca, que por ejemplo R, entonces podríamos estar hablando de el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es el mismo diablo rojo utilizado para abrir cañerías, bien, en diferentes grados de calidad, pero es el mismo. Es bastante fuerte, como se imaginarán ustedes, si es capaz de alguna manera de arrastrar y de limpiar lo que hay en una tubería, pues puede llegar a romper también membranas, puede romper nuestra piel, dañarnos, quemarnos, irritarnos, provoca quemaduras graves, ¿sí? Lo mismo ocurriría con los ácidos, ¿sí? Los ácidos, dependiendo también de la concentración misma, son muy particulares. Entonces, un ácido fuerte, podríamos estar mencionando el ácido sulfúrico, que es el ácido de batería, quema terriblemente. Las personas que de pronto han trabajado en mecánica o que algún familiar de pronto ha sido mecánico, saben bien que la ropa se llega a romper con ese ácido. Ahora hay otros ácidos que son más débiles y que vienen con un porcentaje de concentración menor. Por ejemplo, el vinagre, o sea, es fuerte, pero digamos que la gente lo consume. Nocivo por inhalación, por ejemplo, los amoníacos son muy fuertes, ¿sí? Por inhalación. Tóxico para flora, pues ya les hablaba. Hay un reactivo que me parece muy lindo, tiene unos tonos preciosos, es el permanganato de potasio, es de color morado, pero captura mucho el oxígeno, entonces es peligroso. Tiene riesgos con efectos irreversibles y muy graves por ingestión. En efecto, todos los ácidos lo tienen. Entonces, además de esa información que viene o bien en el pictograma o bien en el cuadro de rombos, vienen unas frases que me dicen ese reactivo pilas que le toca manejarlo es así. Bien. En cuanto el S30, que son las frases de seguridad, jamás adicionar agua a este producto. Por ejemplo, ocurre con el sodio. El sodio es un metal y es un metal muy bello porque tiene la particularidad de que parece una plastilina cuando ustedes lo cogen y lo pueden partir. O sea, un metal cotidianamente es duro o es líquido, como conocemos el único, el mercurio, ¿cierto? Por lo demás, todos son duros. Esto es duro, bueno, en fin, todos los metales son duros. Pero ese particularmente, ustedes cogen y con una cuchillita uno lo puede cortar y parece una arcilla. Básicamente se puede abrir y se alcanza a observar el brillo metálico, es muy bello. Pero es muy peligroso si llega a ponerse de inmediato con el agua. La reacción es violenta, es muy brusca.
Entonces hay que tener mucho cuidado porque a los muchachos desafortunadamente les gusta experimentar, pero no son muy responsables. Entonces con ese reactivo hay que tener cuidado. ¿Mm? Mantener en un lugar ventilado, pues seguramente algunos solventes que en ocasiones generan vapores, entonces toca tenerlos y manejarlos en un lugar ventilado. Conserves en aceite de parafina, esa recomendación es particular para el sodio. Entonces, para evitar que se siga oxidando, dado que es un metal y como en el aire tenemos moléculas de oxígeno, para que no se oxide, entonces lo dejamos embebido, es decir, sumergido en parafina para que no se siga oxidando. Entonces es muy particular lo que ocurre con el sodio. Bien. Actuación en caso de accidentes, siempre localice el origen del derrame o fuga. Entonces lo que uno debe hacer siempre es, si se puede de alguna manera, cerrar la válvula o cerrar la llave o lo que esté provocando el derrame, uno lo debe hacer, ¿sí? Inmediatamente si lo llega a ubicar. Evitar inhalar los vapores de los materiales derramados. Busque la etiqueta del producto para identificar el contenido y los riesgos. Si por alguna extraña razón alguien resultara herido, que yo nunca he tenido durante tantos años, nunca he tenido una emergencia, siempre se debe llevar la etiqueta del reactivo y se traslada a la persona. Porque con la etiqueta ya usted le está diciendo al médico, esta persona estuvo expuesta, fue a este reactivo, por favor, trátenlo para esto. ¿Sí? Entonces le da le ganan tiempo y le da más maniobra de manejo ante la situación de intoxicación que pueda presentarse. Yo soy muy exigente en el laboratorio, tremendamente exigente. Ya verán ustedes que me pongo seria cuando alguien está molestando. Creo que es responsabilidad de todos mantener la seguridad y si yo veo que alguien está jugando con la inseguridad o generando problemas dentro del laboratorio, yo lo hago salir. O se sale esa persona o me salgo yo. Entonces, para mí el laboratorio no es un juego, no es irla a pasar chévere, no. La pasamos chévere, pero con responsabilidad. De lo contrario, mejor que salga. Avise al docente para determinar la necesidad de evacuación si es que se llega a presentar una situación extraordinaria. No me gustan tampoco las payasadas. No me gusta, ay, esto huele horrible, terrible. Hay algunas sustancias en química, como bien son las enzimas, por ejemplo, putrecinas, cadaverinas o el 2-beta-mercaptoetanol, son sustancias que tienen olores fétidos, no son eh, aromas muy deliciosos. Entonces, esas cosas, en vez de ponerme yo a hacer tanta alaraca, hombre, aprenda también a manejarlo. O sea, si usted va a ser una persona, un maestro en ciencias, tiene que aprender también de que algunas características de los organismos en descomposición son precisamente esos olores. Entonces, a mí esas payasadas de que se burlen o de que hagan el show, no las tolero, ¿sí? No me parece que vienen al lugar. Bien, hay algunos manejos de residuos en las prácticas de laboratorio. Esto tiene que ver con algo respecto a las resoluciones vigentes. Esto yo no lo pregunto, pero sí es bueno que ustedes sepan de algunas cosas. La Universidad Pedagógica, en concordancia con su responsabilidad social, allí manejan los residuos, por ejemplo, los biológicos. Vamos a ver entonces, tenemos tres clasificaciones iniciales que hace mucho tiempo se hicieron. Habían unos residuos peligrosos que eran los tóxicos, los biológicos y los ordinarios. En los tóxicos eran químicos o radioactivos y tenemos diferentes contenedores en los cuales almacenamos los reactivos dependiendo de las características que sean similares. Si yo sé que si junto un reactivo con otro y me va a ocasionar una explosión, pues hombre, no la tengo que hacer. Así no se hacen las cosas. Los coloco de tal manera que no me vayan a hacer reacciones fuertes, sino que sean más o menos con las mismas características. En los biológicos, por ejemplo, cuando ustedes ingresaron a la universidad, con toda seguridad hicieron exámenes de laboratorio
y tuvieron que hacerles seguramente alguna punción en sus bracitos. Como es un riesgo biológico debido a que quedan fluidos, quedan restos de sangre, entonces hay unos guardianes y nosotros los tenemos porque a veces podrán ustedes de pronto manejar microscopio para hacer montajes de su propia sangre, incluso de semen, así, hay varias cosas que ustedes pueden estar manejando y se deben depositar en una caneca de residuos biológicos. Es conveniente ustedes también avisar a los coordinadores de laboratorio. En una oportunidad ocurrió que por algún descuido no se sacó ese residuo biológico a tiempo y pues alcanzó a comenzar su proceso normal de descomposición. Por supuesto, los olores eran bastante desagradables y eso ocasionó malestar en la comunidad del departamento, ¿sí? No me pasó a mí, sino a un colega, pero esas cosas a veces ocurren. Bien, entonces siempre los residuos biológicos, además aquí esos residuos biológicos debido, y más en este momento, a que tienen cierto nivel de posibilidades de que transmitan una enfermedad, sí, siempre se deben manejar como con mucho cuidado. Entonces en la universidad lo que hacen es, por decir, si se pudiese hacer una disección de un cerebro, entonces en vez de botarlas directamente en la basura o en la caneca como si fuera un residuo ordinario y ahí esperar a que empiece a oler horrible y que vengan las moscas y todo, que sería horrible, pero pasa. Eso sería lo que pasaría. Entonces lo que se hace es pedir una bolsa de color rojo en la cual se almacenan todos esos residuos, ¿sí? Esos restos de animales o estas cosas, y se entrega al finalizar la práctica. ¿Qué hacen los auxiliares de laboratorio? Ellos tienen la responsabilidad de bajar e ir hasta el sitio en donde se depositan a las afueras del garaje de la universidad. Es un congelador y se mantiene congelado, es decir, de alguna manera frenamos el proceso de descomposición del material orgánico que allí se encuentra hasta que tanto llegue la empresa que se tiene contratada para hacer disposición específica de esos residuos, que es, creo que es Aseo Capital, no estoy segura, pero ellos, hasta donde yo tenía conocimiento, estaban pasando una sola vez a la semana, pero como las prácticas se hacen todos los días en diferentes laboratorios de la universidad, entonces una manera de acopiar esas cosas, esos residuos orgánicos, era llevarlos allá a ese punto y de ahí se trasladaban con los protocolos establecidos por el distrito y se hacía incineración. Esa es la manera como se hacía. Bien, en cuanto a los residuos ordinarios, los restos de plantas, afortunadamente las plantas no nos transmiten absolutamente nada, ¿sí? Y de alimentos, entonces estos sí son más sencillos, se pueden botar de manera cotidiana en las canecas. Esas sí no tienen ningún problema, ¿sí? Los guantes sí se botan aparte, los tapabocas van a ver ustedes que seguramente se van a tener más canecas para hacer el manejo adecuado de estos residuos. La disposición, lo que yo les decía, se tiene en cuenta entonces características que son estado físico, compatibilidad, composición y peligrosidad, ¿sí? Dependiendo pues de estas es que se colocan en unos grandes garrafones, grandes, ¿sí? Como de 3 litros, y se etiquetan muy bien, como se pueden dar cuenta, y luego son entregados. Antes habían 17 colectores, en la actualidad han cambiado porque han cambiado la disposición misma de los residuos, pero el principio en general es el mismo. Eso es básicamente. Ahora, siempre, por favor, siempre que ustedes estén en una práctica y si de pronto no llegan a saber, ustedes leen ahí, dice hidróxidos y bases. Aquí dice, ¿qué dice? Disoluciones acuosas básicas, precisamente son hidróxidos. Y de pronto usted, a pesar de que esté en primero o en segundo semestre, está dudando, profe, ¿aquí qué habrá? ¿Qué es eso? Y entonces usted me dice, ah, no, yo le eché hidróxido de sodio
más agua, más fenolftaleína y está en este momento así rosadito. ¿Dónde lo puedo echar ahí o lo tengo que echar en otro contenedor? Pregunten, ¿sí? Hace muchos años, esa sí me pasó a mí, una estudiante por no preguntar, en uno de los colectores colocó unos reactivos que tienen un punto de ignición muy bajo y estaban haciendo reacción. Entonces se prendió por dentro el colector. Afortunadamente, ahí como decían, verifique dónde está el derrame, pues no había derrame, pero sencillamente uno tapando puede llegar a evitar la entrada de oxígeno y así se manejó. Pero entonces es mejor que pregunten para que evitemos esos sustos, ¿vale? Bien, eso, eso es para que lo tengan presente. Esta es una de las fichas que yo les decía, ¿sí? Estas fichas yo se las exijo a ustedes cuando ya estén en la universidad y les exijo 3 por cada laboratorio, ¿sí? Entonces son muy sencillas. Dice el nombre común, ¿sí? Sencillito. Nombre del reactivo, su fórmula, el peso atómico, qué frases tiene, miren, frases R de riesgos, S de seguridad, el pictograma, aquí debe colocar en el pictograma entonces debe decir que es corrosivo, voy a tratarlo de hacer, pero ya saben ustedes que no soy muy ágil con el manejo del mouse, que algo me pasa con el manejo del mouse. Corrosivo. Debería haber algo más chévere para uno poderlo hacer. Corrosivo. Bueno, aquí un puntico para que se sepa que es corrosivo. Si ustedes no le colocan, por esto yo bajo. Por eso lo estoy haciendo. El embalaje, que quiere decir en qué tipo de recipiente es que se debe trasladar. Entonces ahí dice que debe ser en plástico o en vidrio ámbar. El vidrio ámbar es el vidrio que es opaco, que es oscuro. Hay algunas sustancias que son fotosensibles, es decir, que si les da la luz, de alguna manera reaccionan y empiezan a dañarse y se pueden degradar rápidamente. Entonces es mejor evitarlo. Y dice el uso, ¿no? La preparación para soluciones, intercambio de cationes, que es básicamente lo que ocurre con una batería, estabilizador de muestras también, precisamente para evitar entonces la degradación de las mismas. Los peligros, es muy peligroso para los ojos, entonces clave sus gafitas, la piel, las mucosas, es decir, todo esto, todas nuestras garganta, la boquita, lesiones en vías respiratorias con secuelas, tos, bronquitis, riesgo de edema pulmonar, necrosis dental, ulceración del sistema digestivo, perforación si se ingiere el producto. Ojo con esto, necrosis dental. ¿Por qué será que es una de las advertencias? Desafortunadamente, una de las prácticas que los estudiantes en ocasiones por el afán realizan es pipetear con la boca. O sea, a ustedes se les va a entregar todo lo necesario para que puedan realizar la práctica con bioseguridad. Pero donde yo llegue a ver a alguien que esté pipeteando, esa persona me pierde el semestre. Porque es que ustedes no solamente se ponen en riesgo de su salud, sino ponen en riesgo mi carrera. Y por eso hay la responsabilidad tan grande que tenemos las personas o los profesores de ciencias. Ustedes se darán cuenta, no todos los profesores nos arriesgamos realmente a hacer prácticas. Incluso algunos me podrán contar si de pronto tuvieron o no prácticas en sus colegios. De manera cotidiana no hay muchas prácticas porque hay mucho temor que algo ocurra. No hace tanto tiempo hubo una noticia en la que una profesora dijo que iba a hacer un experimento y ha cogido, no era licenciada, sino ha cogido y se puso a hacer, según entiendo, un mechero de alcohol, creo que como con frascos de compota. Y parece que hubo un derrame, parece que el alcohol estaba muy cerca de la flama, no sé, pero hubo un estallido, unas niñas se quemaron. O sea, el riesgo de cualquier cosa, mira, la verdad yo no le veo la razón de hacer ese tipo de experimentos. Eso no era un experimento. No había razón para arriesgar las niñas. Siempre que ustedes
tomen un mechero siempre. Si esto fuese un mechero y se les hubiese acabado el alcohol, nunca, pero nunca debe llenarse inmediatamente. El vidrio se calienta y ustedes cuando le vuelvan a echar el alcohol puede llegar a estallarse. Entonces, mucho cuidado. Son cosas y detalles pequeños que uno va aprendiendo. Espero que si nosotros volvamos, pues entonces puedan tener los fierros de laboratorio, todos los materiales para que ustedes puedan realmente pipetear, que puedan abrir la bureta, hacer un montaje, pero pues ahorita nos tocó así, vamos a hacerlo en la casa, entonces no va a ser sino de pronto con cucharadas, las cantidades, de pronto en frasquitos de vidrio para poder identificar bien los colores, los cambios, y pues al respecto pues ya les diré entonces la guía, la explicación de la guía en la clase. Entonces, en caso de accidente, que es el último punto que uno debe desarrollar en una ficha, ¿qué se debe hacer? Inmediatamente lavar con agua, lavar pero así pues a chorro y trasladar, por supuesto. Finalmente, pues esta diapositiva que de alguna manera nos muestra lo que no debemos hacer, fue muy famoso este almanaque realizado por una de las compañías productoras de los reactivos. Lo hacía también como procesos de sensibilización para el buen manejo y pues la muerte de alguna manera festejando que todos estén haciendo las cosas mal. La acetona aquí, que de alguna manera la acetona es explosiva y este abuelo con un fósforo encendido al lado, regándose acá, ¿sí? Este va a apagar el incendio pues con una manguera que tiene acetona. Este que, miren los vapores de los solventes como lo tiene, no tiene ni mascarilla, no tiene guantes, está bastante irritada las mucosas, la nariz si tú te das cuenta. Esta está echando como indiscriminadamente al vertedero todos los residuos o donde los reactivos generados, y a dónde van a dar, pues directamente a las aguas. Estamos matando ahí a los pececitos. Asimismo, esto de estarse trepando no es conveniente porque se puede caer. Dice prohibido fumar. Eso sí que está prohibido. Fumar en el laboratorio está prohibidísimo. Jamás en lo posible tener la música alta, no se permite, no. Los extintores como este que aparece aquí, entonces deben estar libres el acceso de los extintores para evitar entonces si hay un incendio pues que lo sepan manejar y lo puedan manejar rápidamente. La ducha de emergencia no debe estar nunca llena de cosas porque quizás a esta persona o quizás este personaje que se le está quemando su mano, si la ducha hubiese estado despejada, pues básicamente jala la barra, inmediatamente la descarga de agua le hubiese servido. Entonces esto a manera de ejemplo de lo que no debe ocurrir. Hasta ahí, muchas gracias chicos, nos vemos en clase, espero presentarles la guía para que puedan trabajar en su laboratorio, por favor, siempre con la precaución debida. Bueno.